Buenos días. El grupo número 1 va a hablar sobre la recolección de datos. La entrevista. A continuación, mi compañero. Listo. La entrevista. ¿Qué entendemos por esto? La entrevista es una técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. Según Taylor y Boga, en 1986, entienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Cuando nosotros hacemos una entrevista, lo que queremos es conseguir la mayor información por parte del entrevistado. Por ende, las preguntas normalmente son bien enfocadas y específicas sobre lo que nos interesa y el tema en específico al que queremos llegar. También se hace para poder ganar más confianza en la entrevista, interacciones, una charla antes de la entrevista en sí, y que se cree un ambiente más agradable para que pueda fluir la información y no se vea tan forzada. En la obra Los diálogos de Platón, la mayéutica, se produce el primer uso del diálogo para acceder al conocimiento de lo público. Sin embargo, se considera el origen a partir de la modernización y racionalización de las relaciones, que dio lugar a la puesta en circulación de la prensa en masas. La entrevista siempre ha existido, desde años inmemorables, desde que surgió el Estado en Grecia y ya hubo un cierto orden estructurado. Cuando un rey o un mandatario quería contratar a alguien, pasaba por una entrevista, se veían cara a cara y tenían contacto, veían cómo era el futuro prospecto y se veían influenciados a ver si le contrataban o no. Entonces, en esta entrevista es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que no solo es lo que decimos, sino lo que también hacemos, lo que conlleva a que tenemos que tener cuidado con el lenguaje no verbal, que serían nuestros gestos. La planificación de la entrevista es fundamental para la información recolectada sea útil a la investigación. Controlar y corregir la técnica empleada, determinar objetivos, formular preguntas, verificar adecuadamente, es un paso imprescindible. Cuando nosotros queremos hacer una correcta entrevista, tenemos que planificarlo, tenemos que avisar al entrevistado para que se prepare, tenemos que darle las preguntas, los temas que vamos a tratar, para que él pueda venir y solventarse y poder defenderse ante estas preguntas. Porque lo que queremos nosotros es conseguir una buena información y real, que ellos sepan expresarse, porque si es un tema complicado a tratar, muy difícilmente van a poder explicarlo en pocas palabras de una manera sencilla. Por ende, es mejor avisarles y que se preparen. Eso sí, eso es la entrevista, lo que podemos explicar rápidamente. A continuación, mi compañera. Tipos de entrevista. Los tipos de entrevista se clasifican según su estructura y diseño y según el momento de realización. Los tipos de entrevista que se clasifican según su estructura y diseño se dividen en entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada o abierta. La entrevista estructurada se caracteriza por tener una planificación previa de las preguntas, coordinarlas para que se formulen de forma secuencial. Las preguntas siempre son cerradas, concretas y exactas. Entrevista semiestructurada. El entrevistador debe realizar una planificación, elaborar un guión para determinar la información que se desea obtener. Las preguntas en este tipo de entrevistas se realizarán de forma abierta y el entrevistado podrá así argumentar su respuesta. Entrevistas no estructuradas o abiertas, también conocidas como entrevista de profundidad. Para este tipo de entrevistas no es necesario realizar guiones. Las preguntas son simultáneas y se dan a partir de las respuestas que el entrevistado otorga.
Uno de los objetivos de esta entrevista es comprender, explicar y captar emociones pasando por alto la racionalidad. El entrevistador debe de llevar siempre el control de la entrevista. Sin embargo, el entrevistado debe ser el protagonista. Es importante que el entrevistador tenga una estrategia que le permita reconducir la entrevista en caso de que el entrevistado se desvíe del tema planteado. Las entrevistas según el momento de realización son entrevista inicial, exploratoria o de diagnóstico, entrevista de desarrollo o de seguimiento y entrevista final. La entrevista inicial, exploratoria o de desarrollo tiene como objetivo la identificación de aspectos importantes y característicos de una situación para obtener una primera impresión y visualización de la misma. Presenta más valor si se la realiza en los primeros momentos cuando se accede al escenario a estudiar y si el investigador no está familiarizado con el mismo. Entrevista de desarrollo o de seguimiento. Describe el proceso de una situación o aspecto determinado. Profundiza y conoce de forma más exhaustiva la forma de vida, relaciones, acontecimientos y percepciones. La entrevista final se realiza para comprobar la información y concluir aspectos de la investigación. Planificación de la entrevista. Para la planificación de la entrevista nos podemos guiar de los siguientes aspectos. Momento de preparación. Determinar objetivos de la entrevista, en donde que podemos identificar además a las personas y realizar un perfil personal. Formular las preguntas y secuenciarlas. Las preguntas deben ser contextualizadas para evitar ambigüedades, confusiones o dobles sentidos. La primera pregunta debe ser, por lo general, más centrada en familiarizarse a la entrevista. En momento de desarrollo, el entrevistador debe conseguir crear un clima de confianza cómodo y acogedor con el entrevistado. Para facilitar esta comunicación, pueden adoptar diversos formalismos como presentarse profesionalmente, indicar el objetivo y motivo de la entrevista, establecer las condiciones de confiabilidad y difusión de la información y puntualizar la duración y número de encuentros necesarios. Momento de valoración. Se centra en procesos de planificación de entrevista y se debe analizar si las decisiones tomadas han sido correctas. También es importante describir y valorar si la cantidad y calidad de la información ha sido la necesaria para la investigación. Según Robin, podemos secuenciar los momentos de la entrevista de forma algo diferente. Como primer punto, existe la creación de una implicación natural. Eso hace referencia a una charla informal, donde que se pueden dar incluso chistes. Presentar interés y apoyo del entrevistador a lo que diga el entrevistado. Empatizar con el entrevistado y empezar con preguntas fáciles. Como segundo punto, tenemos reforzar la competencia del entrevistado, establecer claramente los roles y valorar al entrevistado como experto. Tercero, mostrar comprensión y empatía. Reforzar respuestas y profundizar en el detalle. Indicar que se está atento y se entiende haciendo resúmenes. Mostrar experiencias o características similares. Comentarios positivos y alentadores de vez en cuando. Como cuarto punto es obtener la información y hechos básicos y esenciales. Hacer preguntas, pedir explicaciones y aclaraciones, especificar tópicos para profundizar más y preguntas de seguimiento y de exploración.
5. Preguntas difíciles. En este caso, pueden hacerlas si se da la ocasión o si es necesario y aprovechar respuestas o indicios para adentrarse en esas preguntas. 6. Recoger velas, bajadas del tono emocional. Redirigir la atención a cosas o situaciones del principio si es que se dio el caso de una distracción. Se puede permitir que el entrevistado haga preguntas. Y como 7º y último punto es cerrar pero mantenerlo en contacto. Se indica claramente que se acabó el tiempo y se ha concluido la entrevista. Deja abierto para aclaraciones o dudas y se puede volver a charlas banales. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Tipos de preguntas. Formar las preguntas requiere tiempo y concreción, por lo que hay que tener en cuenta el tipo de pregunta, su orden y objetivo, para poder redactarlas después. Existen algunos tipos de preguntas. Empezamos por preguntas principales o esenciales. Una vez que se tiene el guión de la entrevista, se procede a repartir en varias preguntas relacionadas y flexibles que pueden cambiar con el desarrollo de la entrevista. Se debe mirar las preguntas antes para ver si están relacionadas entre sí y si éstas tienen flujo fluido. Además, debemos fijarnos si cubren todo el tema. También tenemos que asegurarnos que las preguntas sean congruentes con el diseño. Luego tenemos preguntas exploratorias o de prueba. Cumplen 3 funciones. La primera, especificar el nivel de profundidad a detalle que se busca en preguntas de clarificación o de continuación. Un ejemplo es, cuénteme más, por favor. ¿Puede darnos un ejemplo, por favor? O continúe. También hay que pedir que el invitado termine su explicación. Un ejemplo podría ser, para terminar, ¿nos puedes decir qué? Mostrar también el interés al entrevistado mediante cita de algo que él ya dijo antes. Y por último, tenemos preguntas de seguimiento. Estas se tratan de buscar más detalles acerca del entrevistado y dar seguimiento de los temas y subtemas que aparecen en la entrevista, elaborando el contexto de la respuesta y de la pregunta. Por lo general, estas preguntas aparecen en entrevista, pero pueden ser añadidas a futuras entrevistas con otros invitados. Gracias. Recomendaciones para la entrevista. Aquí daremos algunos tips para que tu entrevista sea precisa. Abandonar gradualmente al entrevistado creando identificación y cordialidad, ya que tendremos que dejar que el entrevistado empiece a hablar de poco en poco para que no parezca un abandono total por parte del entrevistador. También tenemos que ayudar a que el invitado se sienta seguro y locuaz, dejar concluir el relato y ayudarle a concluir con fechas y datos, actuar de manera franca y espontánea, escuchar de manera tranquila, paciente y comprensiva a nuestro invitado, evitar tomar roles de personaje o autoridad dentro de su relato. También hay que evitar a toda costa de entrar en polémica, discusión o debate con el entrevistado. Debemos dar el tiempo pertinente al invitado, no debemos apresurarlo, que se sienta relajado, cómodo y tranquilo dentro de su espacio, para hablar sin apresurarlo y sin hacerlo sentir de manera incómoda. Siguiente presentación. Normas para realizar la entrevista. Debemos buscar y elegir el lugar idóneo para la entrevista. Este puede ser un lugar sencillo y cómodo. Hacer preguntas comprensibles y no embarazosas. Introducir los temas de manera gradual para que no parezca de manera agresiva. Dejar hablar y escuchar sobre todo a nuestro invitado y favorecer la locualidad. Prestar total atención al invitado, además de ser o parecer franco con él para que se sienta cómodo. Tener paciencia y comprensión. Es importante tratar en términos de igualdad a nuestro invitado para que se sienta más en confianza, pero eso sí, con todo el respeto. Y para terminar, hay que hacer un registro discreto y completo, más que todo veraz, sobre la entrevista y la información recabada en ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del Grupo 1, integrado por los estudiantes Jefferson Adrián Barragán Real, Natalie Belén Chela Ochoa y Marco Vinicio Ocampo Camino.